Sean bienvenidos al asiento número 1 en Red Bull Racing. Se proclama campeón del mundo. Y ahora, sean bienvenidos al segundo asiento de Red Bull Racing. Pérez para recomponer contra Sainz. Le cerró la puerta. Right. Un lugar donde las carreras se sienten más como películas de Saw que como un deporte motor. Un asesino tan letal que ha triturado más almas que un motor Renault en la era híbrida. Primero Gasly, luego Albon, luego Pérez y ahora Lawson. El elegido, el piloto que supuestamente iba a ser la próxima gran apuesta de Red Bull Racing, pero sorpresa, en lugar de ser el nuevo Verstappen, ha terminado siendo el nuevo Mazepin. Sus tiempos son lentos, su desempeño es preocupante. Para colmo, Yuki Tsunoda, el piloto que se suponía iba a ser su escalón, lo está dejando en ridículo. Señores y señores, queridos amantes del deporte motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport. Y este es el triste pero divertidísimo colapso de Liam Lawson y también la trituradora, que es el segundo asiento de Red Bull Racing. Liam fue muy claro cuando dijo que no venía a la Fórmula 1 a ser amigos. Y bueno, tampoco vino a hacer puntos. Y es que la situación de Red Bull sigue siendo un caos total desde la caída del equipo el año pasado. Aunque la investigación sobre Christian Horner concluyó sin consecuencias para él, el equipo sigue fracturado. Por un lado, las tensiones entre Horner y Helmut Marko no han disminuido, y la presión de Jos Verstappen para que Horner renuncie solamente ha complicado aún más el ambiente. Max Verstappen, aunque no ha respaldado abiertamente a su padre, tampoco ha salido a defender a Horner, dejando en el aire su compromiso con el equipo, al menos hasta que le den un auto competitivo. A nivel técnico, la escudería austríaca tampoco le está pasando muy bien. Enfrenta nuevos retos con el RB21 para 2025, perdieron el campeonato de constructores ante McLaren en el 2024 y la evolución del auto ha sido cuestionada por su ventana de trabajo inestable. Helmut Marko ha señalado que el coche necesita ser menos errático con los cambios en puesta a punto, ya que Ferrari y McLaren han sido más consistentes en la segunda mitad del 2024. Todo eso se suma a la salida de ingenieros clave y la incertidumbre sobre el futuro del equipo. Red Bull ha tratado de calmar las aguas, pero con rumores sobre la posible salida de Verstappen tras ver que desde la segunda carrera no serán competitivos a largo plazo y las luchas internas en la directiva, el equipo está literalmente en una cuerda floja. Pero como siempre, el foco está en el segundo piloto de la escudería austriaca. Después de la bruta salida de Checo el año pasado, se suponía que Red Bull estaba a punto de ver nacer un nuevo prodigio, un joven guerrero de antípodas curtido en la Fórmula 2, con la valentía de un kiwi luchando contra un ejército de canguros, listo para desafiar al mismísimo Max Verstappen. Se suponía que Liam Lawson llegaba a Red Bull para humillar a Sergio Pérez, destruir el status quo y convertirse en la esperanza de la escudería. Pero, alerta de spoiler, la realidad fue otra. 2 carreras después estamos ante lo que podría ser el peor arranque de un piloto de Red Bull en su historia. Y la cosa pinta tan mal que ya hay reuniones de emergencia y rumores de reemplazos en el aire. Así que, ¿qué está pasando? En el Gran Premio de Australia, Lawson llegó a la primera carrera de Red Bull con la expectativa de mínimo terminar en los puntos. Las declaraciones de Lawson eran de alguien soberbio. Yo no creo en los estilos de manejo, haciendo alusión a los Red Bull que son fabricados para favorecer el estilo de conducción de Verstappen y no el de Pérez, motivo por el cual también se especula que el mexicano no tuvo el rendimiento óptimo durante los últimos 2 años a pesar de haber ganado carreras. Lawson estaba confiado en que Checo y sus antecesores solamente eran malos, pero la realidad lo golpeó más fuerte que una lluvia en Melbourne. Clasificó 18º, saliendo en muchas ocasiones fuera de la pista y quedando 15 posiciones por detrás de Verstappen. Así es, no 5, 15, un abismo de solo los peores días de Checo habían visto. Pero lo peor vino en la carrera. La lluvia llegó, la pista se volvió una pista de patinaje y Lawson simplemente hizo un trompo en la curva 2, estrellándose contra el muro y firmando un abandono desastroso. Otros jóvenes como Kimi Antonelli, su Mercedes, hicieron una carrera impresionante en su primer Gran Premio. Pero eso sí, muchos se olvidan de que Liam ya tenía varios grandes premios a su favor, sustituyendo a Ricciardo en Racing Bulls y en Alfa Tauri. Terminó la carrera pidiendo disculpas al equipo y prometiendo mejorar para China, pero lo cierto es que su debut con el equipo grande de Red Bull fue peor que un chasis de Haas en 2021, pero en China tuvieron más problemas. China era su oportunidad de redimirse, de demostrar que lo que pasó en Australia solo fue un mal día, pero no. Lawson volvió a decepcionar, la clasificación fue otro desastre y en carrera apenas pudo pelear. 2 clasificaciones seguidas partiendo en la última posición.
Tan mala fue su actuación en Red Bull que ya se está planteando de inmediato cambios de piloto. Helmut Marko y Christian Horner se han reunido de emergencia porque, según reportes, Red Bull está peor con Lawson. Así que me está diciendo que con tan solo 2 carreras en el equipo grande, la historia de Liam Lawson ya llegó a un final en la Fórmula 1. Y bajo esa misma controversia se puede decir que el segundo asiento de Red Bull es una trituradora. Claro. Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2005, Red Bull ha construido su éxito sobre una fórmula muy simple: encontrar un piloto estrella y convertirlo en el centro absoluto del equipo. Todos los demás existen solamente para apoyar su reinado, y cualquiera que intente desafiar ese esquema termina triturado y desechado. El segundo asiento de Red Bull no es un puesto, es una sentencia. Desde Mark Webber, quien fue saboteado en favor de Sebastian Vettel, hasta Daniel Ricciardo, quien fue acorralado por el surgimiento de Max Verstappen, el patrón siempre ha sido el mismo: un piloto dominante y un compañero que está destinado al fracaso. Gasly, Albon y ahora Liam Lawson, todos han caído en una trampa de creer que podían bailar con un asiento que nunca estuvo diseñado para ellos. Pero ¿qué harían si les dijera que de la academia de Red Bull, el supuesto semillero de estrellas, ha fallado su propósito de manera fundamental? Se nos ha vendido que la idea que Red Bull es el mejor equipo en desarrollar de jóvenes talentos, pero cuando miramos los hechos, la historia cuenta algo bastante distinto. Sebastian Vettel, el primer gran campeón de Red Bull, ni siquiera fue formado por su academia. Red Bull lo descubrió cuando ya estaba en el programa de jóvenes pilotos de BMW, y esos los ficharon en el momento adecuado. Luego, Max Verstappen, el rey actual del equipo, tampoco creció dentro de la academia de Red Bull. Fue en la escudería que, viendo su potencial, decidió ofrecerle un asiento directo en Toro Rosso, arrebatándoselo a Mercedes y a Ferrari. Si la academia de Red Bull fuera tan eficiente, ¿por qué 2 de sus campeones más exitosos, o más bien sus 2 campeones mundiales, no salieron de ahí? ¿Por qué su mejor segundo piloto, Sergio Pérez, también llegó desde afuera, desde la academia de Ferrari? Y es que, queridos amantes del deporte motor, aquí entra en juego Helmut Marko, el arquitecto de esta trituradora de pilotos. Y como asesor deportivo y jefe de la academia de Red Bull, Marko ha manejado las alineaciones del equipo como si fueran piezas de ajedrez descartables. Ha ascendido y despedido a pilotos a su antojo, promoviendo a jóvenes con expectativas imposibles y eliminándolos sin piedad cuando no cumplen con el estándar inalcanzable que Marko quiere. Este mismo señor vendió la idea de que Liam Lawson era el gran heredero del segundo asiento de Red Bull, el digno compañero de Verstappen, y según algunos medios, incluso el piloto superior a Sergio Pérez. Pero ahora, con 2 grandes premios desastrosos, el neozelandés se encuentra en la misma situación que Gasly y Albon antes que él, en el ojo del huracán, con el riesgo de ser la siguiente víctima de la trituradora de Red Bull Racing. Y es que si Red Bull sigue teniendo que fichar pilotos externos para su equipo principal y ninguno de sus jóvenes logra consolidarse, ¿no es esto una señal de que el sistema está roto? Si la academia funcionara, Red Bull no habría tenido que recurrir a Pérez, ni a Vettel, ni a Verstappen, ni a Webber, ni muchísimo menos a Daniel Ricciardo, el cual, a pesar de lo que se cree, él fue fichado primero por HRT y después fue vendido a Red Bull Racing tras ver su potencial. Liam Lawson ahora enfrenta el mismo destino que sus predecesores. Llegó con expectativas gigantescas, fue aclamado con la gran promesa y en menos de 2 carreras ya se habla de su posible salida. La trituradora sigue funcionando a máxima potencia y la pregunta no es si será destruido, sino cuándo será destruido. Y como si los ridículos no faltaran en esa escudería, parece que Red Bull ha tomado una de sus decisiones más cuestionables en mucho tiempo para evaluar los posibles sustitutos para Liam Lawson en Red Bull. Y sí, los 3 nombres que más han sonado hacen que la situación parezca un completo chiste. La hipocresía total. Tsunoda ha sido ninguneado y maltratado por Helmut Marko y Christian Horner, e incluso por Honda. A pesar de ser el piloto japonés que tanto querían impulsar tras aplastar a Liam Lawson la temporada pasada en Racing Bulls, ¿por qué no fue promovido Red Bull en primera instancia en lugar de Checo? ¿Por qué decir que era mentalmente inestable para soportar un auto de Red Bull? ¿Por qué promover al sujeto que literalmente él aplastó durante todo 2023? Solamente porque es parte de la academia de pilotos de Red Bull Racing. Ahora llamarlo de repente al equipo principal sería una muestra de una hipocresía absoluta y una prueba más del desorden que hay dentro del programa de desarrollo de Red Bull Racing. Isaac Hadjar está demasiado verde para la Fórmula 1.
Apenas lleva 2 carreras en la máxima categoría, en una se accidentó y en otra terminó fuera de los puntos. Y es que a pesar de ser parte del programa de pilotos de Red Bull Racing, su historial aún no justifica su asiento en Red Bull. Red Bull parece estar desesperado por encontrar al próximo Verstappen, pero lo único que lograrían con Hadjar sería repetir sus fracasos de otros pilotos promovidos demasiado pronto. Y es que a pesar de que ha demostrado buenos destellos de brillantía en pista, el subirlo a Red Bull con tan solo 2 carreras de experiencia sería un completo suicidio. Y si de por sí los estándares ya son lo suficientemente bajos, e incluso con la experiencia de más de 10 grandes premios que ya tiene Lawson, imagínense lo que la trituradora de Red Bull le haría a la joven promesa de Isaac Hadjar. Un auténtico balazo en el pie. Aquí es donde la situación se vuelve ridícula. Red Bull parece estar considerando fichar a Franco Colapinto, un piloto que ni siquiera pertenece a su academia de desarrollo. Si lo hacen, estaría repitiendo exactamente el mismo ciclo que ya vimos con Sergio Pérez, quienes llegaron a Red Bull sin pasar por su programa junior. ¿Para qué tener una academia si no vas a usar a tus jóvenes pilotos? Y sobre todo, ¿para qué tener una academia si vas a triturar y a jugar con tus jóvenes pilotos sin siquiera saber si tienen el potencial de llegar a Red Bull Racing? Pero incluso y fuera de eso, una vez más sería la hipocresía de Red Bull en su máxima expresión. El año pasado, tras el choque de Colapinto en Las Vegas, en la escudería Williams, Helmut Marko decidió no ficharlo al ser, en sus palabras, no lo suficientemente bueno como para seguir pujando por Williams para ficharlo. Pero ahora, tras la desesperación de ver cómo una vez más el hijo pródigo de Marko no pudo con la escudería grande, Franco Colapinto podría ser un monumento a los fracasos de este señor. Helmut Marko ha sido el arquitecto de la Academia de Pilotos Jóvenes de Red Bull, pero también su mayor obstáculo. Su gestión ha dejado un patrón claro. Los pilotos de su academia rara vez prosperan dentro del equipo principal. De hecho, los mejores años de Red Bull Racing ha sido cuando han fichado a pilotos externos, Mark Webber, Sergio Pérez y hasta Daniel Ricciardo, que tuvo un paso previo por HRT, quienes han sido los más efectivos compañeros a los jóvenes directamente ascendidos. Un piloto que sí ha destacado sin duda es Carlos Sainz, quien nunca corrió para el equipo principal. Es el único talento real de la academia que sigue destacando en la Fórmula 1. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿La Academia de Pilotos de Red Bull sí funciona? Si fuera eficiente, ¿por qué sus 2 mayores campeones no salieron de ella? Sebastian Vettel llegó al equipo tras ser formado por BMW, y Max Verstappen ni siquiera compitió en la Fórmula 2 antes de ser fichado directamente desde la Fórmula 3 por Red Bull, que le arrebató el talento a Mercedes. Mientras tanto, la Academia de Pilotos ha producido únicamente a un ganador real, Carlos Sainz, quien, como lo dije, nunca recibió la oportunidad de participar en el equipo principal de Red Bull Racing y terminó brillando en McLaren, en Ferrari y ahora en Williams. El problema no es solamente Helmut Marko, es la cultura que Red Bull ha construido. Mientras sigan tratando a los segundos pilotos como simples herramientas desechables y sigan girando en torno a un único piloto estrella, el ciclo se repetirá. Ya sea Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar o cualquier otro nombre que Helmut Marko saque de su laboratorio, la historia siempre será la misma. Y aunque Marko eventualmente se marche, el verdadero problema de Red Bull es más profundo. Necesitan cambiar su estructura de raíz o seguirá siendo el mismo equipo que solamente apuesta por un elegido y destruye al resto. Y ahora más que nunca, con la fuga de capital intelectual que tuvo desde inicios del año pasado como el mismísimo maestro del aire, Adrian Newey, la cosa se puede poner mucho más fea. Donde ni siquiera el gran talento que tiene Max Verstappen podrá salvarlos de caer ante las garras de Ferrari y McLaren. Una historia que por malas decisiones y malos manejos le cortarán las alas a una tal escudería llamada Red Bull Racing.